Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Qué bendición poder estar reunidos en el nombre de Jesús como cada jueves para poder considerar, para poder escudriñar de la palabra de Dios lo que significa ser padres. Esta serie se llama El arte de ser padres porque de verdad que es un arte no valorado, es un arte no exhibido, no publicitado, no valorado, pero para Dios es el mejor arte que hay. Entonces vamos a examinar hoy la lección 7, una lección muy importante. Cada lección es importante, por supuesto, pero esta es muy importante porque aquí vamos a considerar la naturaleza humana y la familia, porque cuando se trata de criar, de disciplinar, de instruir, a todos nos gusta mandar, a todos nos gusta dirigir a otros, pero no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos dirijan, no nos gusta que nos corrijan. Y hoy vamos a ver, vamos a demostrar con la palabra de Dios que todos, padre, madre, hijos, todos necesitamos ser criados, todos necesitamos corrección, todos necesitamos guianza, todos necesitamos dirección y vamos a ver de qué manera es como opera, cómo Dios diseñó todo para que el mando de la familia no sea una tiranía, tampoco sea un asunto permisivo, sino que el mando de la familia sea así como mandó Jesús, así como nos lo mostró Jesús. Entonces, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por la bendición de estar congregados en tu nombre, de saber que tú eres nuestro Padre, que tú nos amas y que tú deseas siempre lo mejor para cada uno de nosotros y que tú quieres que nosotros aprendamos a ser padres y también aprendamos a ser hijos, aun cuando ya tengamos más de 40, 50 años, nunca dejaremos de ser tus hijos y nunca dejaremos de necesitar ser criados por ti y también por otros, Padre. Abre nuestros ojos, tráenos revelación, entendimiento de lo que vamos a considerar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, empezamos viendo que si se considera que los niños son nacidos en pecado, y por tanto pecadores, nos vemos lógicamente llevados a un estilo de gobierno de la familia de tipo autoritario, lo cual es incorrecto y podemos permitir poca libertad y un mínimo de decisiones, porque son pecadores hasta los tuétanos. Entonces, casi todo mundo tiene esta idea, los que optan por el estilo de tipo autoritario, que vimos la enseñanza pasada, ellos como están convencidos que nacemos en pecado y que somos pecadores y que por naturaleza somos rebeldes, lo cual es cierto, pero es la verdad a medias. Cuando tenemos la verdad a medias, entonces lo que hacemos lo hacemos a medias. Entonces muchos aplican este estilo autoritario de opresión, de castigos, de maltratos, tomando como base que los hijos son malos y son pues rebeldes y casi que no tienen remedio y el único remedio son los azotes y los golpes. Esa es una verdad a medias. Vamos a descubrir hoy la naturaleza humana, que efectivamente sí somos pecadores, pero esa es la mitad de la verdad. Vamos a ir descubriendo poco a poco cómo en realidad la naturaleza humana es, cómo es la naturaleza de los niños. ¿Cuál es la diferencia? Ok, si un niño nace en pecado, ¿es pecador?
Pues, ¿cómo puede ser pecador si todavía no ha cometido ningún pecado? Y ahí es donde entra la duda de muchos que optan por el estilo permisivo, que dicen, bueno, pues los niños son inocentes. Y si los niños no hacen nada malo, si ni siquiera conocen las leyes, ni siquiera conocen las normas, ¿cómo se les puede decir que son pecadores? Entonces, el enfoque se cambia a que son buenos y como son buenos, pues tú déjalos que ellos decidan porque su naturaleza buena va a optar por lo bueno. Esa también es la mitad de la verdad. Vamos a ver hoy la verdad completa. Y es maravilloso descubrir la verdad de los labios de Dios, de la revelación de la palabra de Dios, porque entonces dice el Señor Jesucristo que la verdad nos hace libres para entonces entender la naturaleza de nuestros hijos, nuestra naturaleza propia y cómo poner en práctica lo que el Señor Jesucristo manda. Número 1. La Biblia no ve al niño deseando hacer lo recto y sabio. Ahorita decía Alberto que pues cómo se puede ver, ¿no? Si un niño nace en pecado o no. Eso no lo tenemos que ver, nacemos en pecado. Esa es nuestra naturaleza totalmente, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Miren, a mí a veces me ha molestado, me ha hecho sentir mal que cuando voy a una casa y algunas personas se molestan porque hay niños que están ahí, pues, relajientos, haciendo, pues, un niño, ¿no? Y pues me dicen, ay, cómo, mira este niño, cómo hace lata, cómo afecta. Pero en ese momento yo les digo, ¿y no recuerdas a tus hijos? Y se quedan callados, ¿no? Porque algo que he aprendido es que mis hijos no fueron nada, nada comportados, de verdad. Fueron niños, o sea, eran niños y fueron niños. Y el niño por naturaleza, él no va a desear hacer lo recto y lo sabio. Por ejemplo, lo dice en Salmo 51:5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí lo vemos muy, muy claro. Por más que queramos un hijo modelo, eh, lamentablemente no dejamos hacer lo, lo que realmente ellos son, no hacer a lo que ellos quieran, no, berrinches, no, que sean alegres. En Estados Unidos, esto fue ahora sí que Good una morning, situación everybody. tan difícil que lo que ellos empezaron a ver y a hacer es llevar a estos niños hiperactivos al psicólogo, y el psicólogo empezó a dar por general a los niños un medicamento y los hacían pasivos. Los Salió, dormían. los dormían. Así salió en uno de los publicaciones, no recuerdo si fue en un periódico o en una revista de selecciones, donde decían que no permitieran esto porque eso significaba que los niños no formaban su carácter, no eran lo que ellos por lo cual eran, o sea, libres, sentirse en toda libertad. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la dejará de él. La alejará, perdón. Entonces, nosotros vemos que a través del tiempo nosotros tenemos que tener una disciplina para con ellos y es como se acomoda, se van como que embonando las piezas para beneficio de su carácter, de su personalidad con el niño como él va a ser y va a ser toda la vida y así es como somos, ¿no? Génesis 8:21 en el segundo párrafito dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, no
quieras niños modelos, porque tú quieras presumir a la gente que tienes niños perfectos. Eso es lo peor que tú puedes hacer, pero sí puedes corregirlos. Yo iba a un lugar y hablaba con ellos, no debes de tocar nada, no debes de hacer, y créanmelo que a duras penas me hacían caso, ¿eh? Me hacían caso. Entonces, la Biblia no ve al niño deseando hacer lo recto y sabio. No lo hagamos nosotros. Si la Biblia no lo ve, ¿por qué nosotros estamos queriendo ver en nuestros hijos que sean rectos y que sean sabios? Efectivamente, no debemos nosotros querer que nuestros hijos se comporten como adultos, son niños. Y hay que diferenciar entre naturaleza y rebeldía. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la naturaleza, que son inquietos, que son ruidosos, que son niños. Y otra cosa es la rebeldía. La forma en que usted y yo consideramos al niño es diferente y por eso nuestro enfoque de disciplina es diferente. Los padres nunca llegarán al enfoque claro de la disciplina de sus hijos hasta que acepten la vara como medio instaurado por Dios para la disciplina. Es lo que ha elegido la sabiduría y el amor paternal de Dios. Estábamos compartiendo que la disciplina y la corrección son necesarias por la naturaleza de los niños, que es pecaminosa, pero no vamos a corregirles su naturaleza. Ellos son, pues, juguetones, son inquietos, quieren descubrir todo, son muy, muy ruidosos. Eso es su naturaleza. Nosotros tenemos que distinguir entre la naturaleza y los actos de rebeldía y tenemos que empezar a criarlos y a enseñarles que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para gritar, hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para hacer ruido, pero también hay un tiempo para estar callado y esto comienza desde que los niños están recién nacidos. Cuando pues tuvimos nuestro primer hijo, 4 o 5 noches, pues no nos dejó pues dormir toda la noche porque a cada rato pues lloraba a la 1 de la mañana, a las 2, a las 4 y pensamos que estaba enfermo de algo, fuimos con el médico, pero el médico cristiano, conocía a Dios, muy sabio, nos dijo, es que ustedes tienen que enseñarle a su hijo quién manda y ustedes tienen que disciplinarse para que le den de comer bien a sus horas y a las 9 de la noche, bien alimentado durante todo el día, bien limpio, lo pongan en su cuna y se duerman. Los niños duermen, pero desde que nacen tienen la tendencia a llamar la atención. El egoísmo es algo que está arraigado a la naturaleza humana desde que nace. Entonces, tenemos que entender eso y tomar medidas para eso. Entonces, nos dijo, ya que hayan hecho todo bien y lo hayan acostado en su cuna a las 9, pues ustedes hagan sus cosas y duérmanse a la hora que se duerman. Pero cuando llore a las 11 de la noche o a las 12 o a la 1, simplemente revísenlo. Si no se hizo del baño, porque a veces se hacen del baño durante la noche y hay que cambiarles. O a veces hay algún animalito o hay algo que les estorba. Entonces tienen que fijarse bien, que esté todo limpio, que esté todo bien. Y si no hay ningún animalito, si no se ha hecho del baño y está llorando, tienen que dejarlo llorar. Va a llorar y a llorar y a llorar y se van a desesperar, pero ustedes manténganse firmes, porque ahí es donde entra la lucha. Ahí es donde el niño va a aprender quién es el que está al cargo en la casa, si él o ustedes. Y créanme que fueron de las noches más difíciles de nuestra vida para Blanquita y para mí, porque lloraba y lloraba, pero con
unos gritos tremendos, 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 y nosotros todos desgarrados lo revisábamos en cuanto lo tocábamos para ver si no estaba hecho del baño o no había alguna basurita o algo, un animal allí, dejaba de llorar inmediatamente y sonreía. ¿Por qué? Porque quería la atención, quería ser el centro, pero ya era la 1 de la mañana. Entonces, cuando lo revisábamos y lo dejábamos otra vez, empezaba a llorar otra vez. Ya que nos habíamos asegurado, no sé, a mí se me hicieron horas, se me hizo eterno, pero lloró hasta que se cansó y se quedó dormido. La segunda noche volvió a hacer lo mismo, pero ahora duró menos. La tercera noche volvió a hacer lo mismo, pero ahora duró menos. Y la cuarta noche, miren, a partir de allí, santo remedio, como dicen, no volvió a llorar en la madrugada. Lo mismo hicimos con los siguientes 3 hijos. Sí duele, sí, pero nosotros también tenemos que disciplinarnos. Si nosotros no entendemos que nuestra naturaleza también es rebelde, porque hay un médico que nos está dando un consejo, hay un médico que nos está diciendo qué hacer, alguien que tiene experiencia nos está diciendo qué hacer, pues eso va contra nuestro orgullo, porque pues tampoco nos gusta que nos manden, tampoco nos gustan que no, tampoco nos gusta que nos corrijan o que nos digan qué hacer, a nadie nos gusta. Y si a eso le agregas lo que dice la mamá y lo que dice la suegra, y casi siempre lo que dice la mamá es diferente a lo que dice la suegra, porque no todos los niños son iguales, no todos los niños se comportan igual, no todos los niños tienen el mismo nivel de rebeldía, por decirlo así. No todos los niños necesitan la misma dosis de disciplina, no todos. Es diferente. Entonces, las mamás y las suegras, cada una opina una cosa diferente y eso es una guerra, porque a veces el orgullo de que no, mi mamá lo dijo, tiene que ser ley. No, mi mamá lo dijo, dice el otro, tiene que ser ley y empiezan a haber pleitos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no estamos también conscientes de que nuestra naturaleza es pecaminosa y al ser pecaminosa, entonces nosotros no estamos conscientes que debemos nosotros también participar en la corrección y en la disciplina que Dios nos da. Y aquí es donde tenemos que hacer a un lado lo que mamá dice, a un lado lo que la suegra dice, y ir con un experto. Y gracias a Dios por gente que estudia, por gente que tiene experiencia, por gente que ha pasado lo que hemos pasado nosotros y que eh, nos puede dar un consejo. Obviamente, si conocen a Cristo, conocen la Biblia, porque no todos los médicos saben bien cómo criar a los hijos. Tenemos que recurrir a alguien que tenga bases bíblicas, bases cristianas. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que cuando un padre ve que descuida la responsabilidad que Dios le ha dado respecto a este punto, evitándola porque va en contra de sus propios sentimientos o razonamientos, debe poner a la palabra de Dios sobre sus sentimientos y su razón. Cuando nuestros padres se enteraron lo que habíamos hecho con nuestro hijo Aleph, nos tacharon de crueles, de insensibles, que cómo era posible que lo dejáramos llorar toda la noche, que ellos habían estado en vela durante noches enteras con nosotros, sacrificándose y que por meses no durmieron porque nosotros tantito nos movíamos y ellos iban y nos abrazaban. Lo que yo le dije a mi mamá fue, y eso produjo un niño caprichoso,
un niño berrinchudo, porque yo fui súper caprichoso, súper berrinchudo. Yo fui una lacra, un lastre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el niño consentido, el hijo consentido, es la vergüenza de su madre. Por eso dice Proverbios 23, 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Cuando empezamos a poner esto en práctica y después vamos a ver cómo corregir a los hijos con vara y que la vara es el último recurso. La vara es la última opción. Hay 5 o 6 cosas que hay que hacer antes de darle con vara a un niño, y no se le puede dar en el calor del enojo ni de la ira. Tiene que ser en calma, tiene que ser en las nalguitas donde les duele más, pero no los lastima. Y después de eso tenemos que abrazarlos, besarlos, explicarles que es porque los amamos que les estamos dando con vara. Cuando empezamos hacer esto, se pusieron en contra mi papá, mi mamá, mi suegro, mi suegra, cuñadas, todos. ¿Cómo es posible que tú, que le peguen? Es más, hasta hermanos cristianos, siervos de Dios, me decían, es que tú estás oprimiendo a tus hijos. Aquí es donde uno debe decidir, bueno, ¿voy a hacer lo que Dios dice o voy a hacer lo que dicen otros? ¿Voy a hacer lo que Dios dice o voy a hacer lo que yo siento? Porque la verdad, darle con vara a un hijo le duele más al papá, le duele más a la mamá, cuando tú no derramas tu ira sobre ellos, porque muchos lo que hacen es descargar su ira sobre ellos y hasta sienten alivio. No, eso es retorcido, eso es perverso, eso es malo. Nosotros tenemos que es corregir a nuestros hijos con mansedumbre, con amor, haciéndolo de tal modo que no es una recompensa para nosotros, sino es un bien para los hijos. Entonces, debemos nosotros entender esto, porque cuando no lo entendemos, entonces hacemos caso o a la suegra, o hacemos caso a la mamá, o a la vecina, o a la tía, o a la abuela, y basta ver cuál fue el fruto de la crianza de ellos. Yo no fui una buena crianza. Yo reconozco que no me criaron bien. Entonces, tenemos que arriesgarnos a obedecer a Dios sabiendo que los hijos necesitan corrección, pero nosotros también. Mi hijo Aleph, cuando ya tenía 4 años y le tuve que dar con vara por una rebeldía abierta, después de que lo besé y lo acaricié, después de haberle dado con vara e explicándole, me hizo una pregunta que me sacudió. La, la pregunta que me hizo es, ¿y a ti quién te da con vara cuando te portas mal? Y yo le dije, a mí me da con vara Dios, porque Dios a sus hijos los disciplina, los corrige, y tenemos nosotros que soportar la disciplina de Dios, así como nuestros hijos soportan nuestra disciplina. Número 3. Si bien los niños nacen inclinados al mal, no son malos por naturaleza, pero requieren disciplina para controlar y encauzar todas las inclinaciones. Si nosotros tenemos muy claro y nos damos cuenta que la disciplina, el disciplinar a los hijos es una necesidad, nuestro panorama cambia totalmente. ¿Qué significa esto? Es como cuando tú tienes hambre, es una necesidad. Y tienes en la mañana, te levantas y tienes hambre, en la tarde o en la noche. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que tenemos que saciar, es algo que tenemos que llenar, y eso es una necesidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos no son bien portados, nuestros hijos hacen berrinches, nos damos cuenta que lo único que están pidiendo es en y disciplíname. O sea, es una necesidad, es como si nos estuvieran gritando, dame de comer. Y cuando uno tiene bien claro esto, nuestra vida
a través del disciplinarlos de los años mientras que ellos crecen, nos damos cuenta y ellos se dan cuenta que está siendo saciada una necesidad. Es verdad que la Biblia nos dice que la naturaleza humana es pecaminosa desde el nacimiento y recomienda el castigo corporal. Pero más tarde veremos que las escrituras ven a la persona como bastante más que un pecador y la disciplina como algo mucho más complejo que simplemente la vara o el extremo de llegar al control, la reprensión y el castigo físico. Cuando nuestros hijos se rebelan es porque nos están pidiendo, corrígeme. Es como si te estuvieran pidiendo, dame de comer. Lo necesito, ¿no lo estás entendiendo? Es una necesidad. Ah, pero ahí sí no, no lo hacemos. Ahí sí no, decimos no, porque ¿cómo es que voy a disciplinarlo con una varita? Mira, cuando te das cuenta, y por eso enfoco y vuelvo a enfatizar y vuelvo a recordar, la disciplina es una necesidad y es un beneficio para nuestros hijos y para bien nuestro, como lo acabamos de leer, ¿no? Que dice la Biblia, o Alberto no lo comentó, que dice que si corregimos a nuestros hijos desde temprana edad, no serán vergüenza para su madre. Así dice la Biblia. Y si uno no los corrige, si te das cuenta, y lo que he observado y lo que más he visto de las personas que están dentro de la cárcel es que nunca me corrigieron. Yo quería límites, yo quería que me dijeran no, que me dijeran esto, no lo hagas, que me corrigieran. Pero nunca me corrigieron, siempre pensaron, ay, es que pobrecito, pobre, ¿cómo le voy? Miren, si nosotros estamos viendo en nuestra manera de ver que a nosotros nos trae culpa, entonces vamos a examinarnos, porque si te está trayendo culpa es porque no lo estás haciendo correctamente. No lo estás haciendo correctamente. Es como la gangrena. Te da el doctor y te dice, mira, tienes que tomarte 15 días este medicamento para que se quite y no vaya a haber gangrena. Pero tú dices, no, pobre de mi pie, ¿cómo es posible? No, mejor me lo lavo y tengo las indicaciones de todos los días, pero no me tomo el antibiótico. Tarde o temprano eso va a llegar a carcomer, tarde o temprano nos van a llegar nuestros hechos. Y lo más correcto es que nosotros saciemos esa saciedad en la vida de nuestros hijos. Es una necesidad. Por eso es que ellos y nosotros nacemos inclinados al mal. Y no es porque nosotros seamos malos, ni porque, ay, no, es porque nacemos de esa manera. Necesitamos a Cristo, necesitamos en toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, a Jesucristo. Entonces, Dios sabe que esta necesidad es muy grande, así como en el matrimonio, tenemos necesidades los hombres y las mujeres, los niños también tienen necesidades. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Disciplinar. ¿Para qué? Para poder controlar y poder encauzar todas esas inclinaciones que sabemos que no son correctas. Por ejemplo, ¿no? Los hijos, y de verdad me ha tocado ver que dicen una palabra mala y jaja, se ríen y se lo festejan. Mira su primera palabra, ¿no? Y no ven que eso está enfocando, es un foquito de alerta que está enfocando a ser a la larga, a toda potencia, o un drogadicto o alguien de mal para la sociedad. Entonces, si enfocamos desde ese momento, me ha tocado ver niñas que roban en casas, roban así y se lo llevan. Y la mamá no dice nada. ¿Por qué? O se los Porque, festeja. o no tanto que se lo festejen, sino que, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no lo toman
como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como la gangrena, ¿no? No, no pasa nada, o sea, pues pues va a pasar, ¿no? Pero no es correcto, tenemos que disciplinarlos. Yo recuerdo que cuando íbamos, una vez fui con unos amigos muy queridos míos, Aleph tenía como 6, 7 años. Recuerdo que aquí donde estamos viviendo todavía no habían muchas cosas. Lo único, ahora sí que teníamos era la horrera, lo recuerdo. Uf, pues a horrera íbamos allá, caminábamos mucho para llegar allá, ¿no? Porque todavía ni los visitaxis había, ¿no? Y caminábamos, nos íbamos caminando los 3 platicando, su esposo, ella y yo, y mis hijos y sus hijas. Íbamos platicando, platicando. Y pues bueno, recuerdo que compramos algo, yo recompré porque me acompañaron ellos y ya llego, salgo de la horrera y veo que Aleph está viendo una revista, pero ya estábamos afuera y yo dije, Aleph, ¿y esta revista de dónde la sacaste? Me dijo, ¿la tomé? ¿Cómo que la tomaste? ¿De dónde? Yo no te la compré. No, mamá, y se cohibió. Le dije, ¿sabes que eso no es correcto? ¿Sabes que eso se llama robar? Él me dijo: "No, no", o sea, se sacó de onda. No lo hizo porque él pensaba que lo estaba haciendo mal. Y a veces la mayoría de nuestros hijos hacen ese tipo de cosas que necesitamos encauzar. Y le dije: "Eso se llama robar. Delante de Jesús esto no es correcto. Entonces vamos a ir con la autoridad y le vas a decir: 'Lo siento, aquí está la revista, yo me la robé', y voy a explicarle yo". Y él iba todo temeroso, recuerdo: "Mamá, no, vamos". Y fui, le dije: "Mire, qué pena me da al policía", y ya él le dijo a la cajera: "Mire, perdón". "Ay, no te preocupes, hijo", y ya la dejó. Él, créanmelo, ¿lo volvió a hacer? No. Si yo no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Yo hubiera incitado algo que no es correcto y encausado a una inclinación no correcta y no controlarlo desde el principio. Y la mayoría de los alcohólicos, la mayoría de los viciosos, de los drogadictos, de los que toda la delincuencia es porque desde ahí no se corrigió. Porque pensaron: "No, pues se le va a quitar, no pasa nada", ¿no? No, es corregir, corregir, encauzar cada inclinación que no es correcta, y no es porque ellos sean unos malvados y perversos, sino porque nuestra naturaleza está ligada a nosotros. El pecado está ligado a nuestro corazón. Y eso lo debemos entender en doble vía, porque cuando se habla sobre el usar la vara, cuando alguien nada más oye, la Biblia dice que hay que dar con vara, entonces andan ahí con una vara o con un palo y cualquier cosa que hacen los hijos y rájale donde caiga y como caiga. Y hay quienes le pegan a los hijos con la chancla, con el cinturón, con la mano, con lo que caiga, porque simplemente están desatando su ira sobre sus hijos. No es que los estén disciplinando, así no es como se debe corregir a los hijos. Dice la Biblia, después lo vamos a ver mucho más a fondo. La próxima enseñanza vamos a meternos ya de lleno a la naturaleza de los niños. O sea, vamos a ver a fondo cómo son los niños. Ahorita estamos viendo en general la naturaleza humana y la familia. Estamos incluyéndonos a todos. Cuando ya lleguemos a la parte de cómo se debe dar disciplina, la verdad se requiere mucho dominio propio de parte de nosotros, se requiere ejercitar paciencia, mansedumbre, compasión y amor para poder darle con vara a un niño. No es nada más darle ni a la primera, es algo que conlleva un proceso que requiere de nosotros una autodisciplina y una autocorrección y un
autocontrol que solamente puede venir del Espíritu Santo mediante Jesucristo. Aquí es cuando uno se da cuenta, muchos padres cuando se dan cuenta lo que implica de verdad corregir a los niños con vara, prefieren ignorarlo y o los dejan hacer lo que quieren o siguen utilizando el modelo autoritario que tenían antes, porque eso es lo más fácil. Pero hacer las cosas como Dios manda requiere mucha disciplina de nuestra parte, pagar el precio, nosotros también involucrarnos en la crianza, porque nosotros también somos pecadores, nosotros también estamos inclinados al mal, no malos por naturaleza, pero sí inclinados al mal, y si no hay alguien que nos indique cómo hacer las cosas, simplemente las vamos a hacer por instinto y nos vamos a comportar, y se oye muy feo, pero va a ser como animales. Entonces viene la otra parte, viene la contraparte. Si en vez de considerar a los niños inclinados al mal, se les considera buenos o neutrales, porque hay quienes dicen, no, pues los niños no son ni buenos ni malos. Los niños son lo que nosotros hacemos de ellos. Entonces nos vemos conducidos a un punto de vista indulgente o permisivo o democrático del gobierno de la familia. Los que proponen este punto de vista insisten en que si a los niños se les deja en paz y que se desarrollen a su modo, con tal que se les proporcione suficiente amor, van a crecer y transformarse en adultos responsables. No hay pues necesidad o hay muy poca de que los padres ejerzan autoridad. O sea, dicen, no, pues no hay que darles, no hay que maltratarlos, no hay que corregirlos. Ellos son buenos, a su tiempo van a ir entendiendo, hay que ser pacientes, indulgentes. Total, pues son niños, ya va a cambiar. Y sucede lo que yo escuché hace muchos años allá en Chiapas, que lo que hablan los padres cuando el niño es pues rebelde, contumaz, desobediente, berrinchudo, dicen, pues ya cuando sea joven se le quitará y llega a ser joven y sigue siendo rebelde, berrinchudo, egoísta. Dicen, pues ya cuando sea adulto, ya cuando alcance la mayoría de edad, se le quitará. Y llegan a la mayoría de edad y siguen egoístas, rebeldes, berrinchudos. Y dicen, bueno, pues ya cuando se case, se le quitará y se casa y sigue siendo egoísta, berrinchudo, eh, pues rebelde, desobediente. Y dice, no, no, ves que cuando tenga hijos ya se le va a quitar. Y tienen hijos y siguen siendo egoístas, berrinchudos, rebeldes, desobedientes. Y entonces siguen así, dicen, no, pues ya cuando tenga nietos. Y miren, llegan a tener nietos y siguen haciendo de las suyas, siguen siendo egoístas, berrinchudos, rebeldes, desobedientes, alcohólicos, fornicarios, como si fueran unos adolescentes. A mí me llegan muchas cosas y a veces me hablan y me piden oración por un abuelito de 83, 84 años que sigue drogándose, que sigue alcoholizándose, que sigue de fornicario y adúltero. Y en Chiapas eso es lo que dicen, viejos, viejos los cerros y todavía reverdecen. O sea, miren, si no nos corregimos desde niños, va a ser muy difícil que nos corrijamos después y Dios va a tener que utilizar a la policía o va a tener que utilizar algunas otras cosas para corregirnos y educarnos. Pero eso también nos da esperanza de que no importa si nuestros hijos ya son grandes, si nuestros hijos ya tienen hijos o incluso si ya somos bisabuelos, todavía hay esperanza de que nuestros hijos cambien. ¿Y saben cómo comienza ese cambio?
yo creo que ya lo has de tener en tu mente, con nosotros mismos. Al cambiar nosotros mismos y entender esto, empieza el cambio, porque lo primero que vas a hacer es empezar a hacer cambios en tu propia vida. Y lo segundo que vas a hacer es empezar a orar por tus hijos. Y la oración es uno de los elementos más importantes para que intervenga el poder de Dios y el Espíritu Santo, porque esto no es un asunto de simplemente principios y que si haces esto y el otro funciona. Si tú haces todo lo que vamos a ver, pero no oras, no intercedes, no recurres al poder sobrenatural de Dios, no va a funcionar. Porque necesitamos el auxilio de Dios. Cuando nos enfrentamos a la realidad, allí es cuando toma relevancia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al que cree, todo le es posible. Y cuando ejercitamos nuestra fe, y a veces tenemos que ayunar, porque el ayuno también, uno de los propósitos es dejar ir libres a los oprimidos, soltar ligaduras de impiedad. A veces nuestros hijos han arraigado cosas allí que los tienen atados a las drogas, al alcohol, a la fornicación, a la brujería, y por más que ellos quieren cambiar y lloran y se arrepienten, pero recaen y recaen, necesitan de nuestros ayunos como padres. ¿Para qué? Para que sean liberados. A veces creemos que nada más con pues pedirle a otros que oren. No, nosotros tenemos que orar y pagar el precio. Por eso es maravilloso de que sí hay esperanza, pero todo esto nos lo podemos evitar si desde chiquitos lo hacemos. De hecho, la gran mayoría de los autores seculares sobre la educación de los hijos defienden este punto de vista optimista de la naturaleza humana. Este estilo de educación de los hijos en Europa ha producido la generación más rebelde y perversa que la humanidad jamás haya conocido. Este estilo de educación de los hijos en Europa, que se replicó en los Estados Unidos y que se ha replicado en México y se está empezando a replicar en México, ha producido la generación más rebelde y perversa que la humanidad jamás haya conocido. Muchos dicen: ay, qué bueno que no estamos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay más violencia, hoy hay más enfrentamientos armados, hoy hay más asesinatos y más muertes por armas y por violencia con armas que durante la Segunda Guerra Mundial. Al menos la Segunda Guerra Mundial fue organizada, ponían ciertos campos en donde pues batallaban, habían ciertas reglas. Ahorita estamos librando una guerra que no tiene fronteras, que no tiene reglas, que no tiene honor, que no tiene nada. Es un salvajismo terrible, y los asesinatos y los suicidios y los abortos y la descomposición de la sociedad sigue en aumento. ¿Y la raíz cuál es? La falta de crianza en los hijos. Número 5. Si aceptamos la verdad de que la naturaleza de los niños es pecaminosa, se sigue, se, se sigue que necesitan, miren, 3 cosas. Por naturaleza, los niños necesitan 3 cosas. Son como sus 3 necesidades. Ellos no tienen límites. Ellos no tienen, no miden el peligro. Recuerdo que mi mamá siempre me daba ese consejo y me decía: hija, todos los accidentes es por falta de estar atentos con los hijos, me decía ella. Todos los accidentes. Y eso se me quedó muy grabado, porque yo recuerdo que cuando mis gemelitos tenían 1 año, ellos habían, por la situación que ellos como habían nacido con insuficiencia respiratoria. Ellos necesitaban nebulizaciones cada 4 horas. Entonces, yo compré un nebulizador, compré la solución, y esa solución para esas nebulizaciones es de vidrio. Y recuerdo que me llamó mi hijo, Jerry, el mediano,
Y me dice, mamá, te habla mi abuelita. Estaban chiquitos. Y yo bajo, cierro la puerta porque la cerraba para que ellos no se cayeran en las escaleras, porque gateaban, empezaban a gatear Santiago y Abraham. Y cuando estaba hablando y hablando con mi mamá, pero se me olvidaron los gemelos. Y me dice mi hijo, mamá, los gemelos están pintados. ¿Y cómo que pintados? De rojo. ¿Cómo que de rojo? Y le digo, mamá, espérame, y cuelgo y subo y estaba toda su boquita llena de sangre, ¿no? Y en ese momento yo de verdad volteo al suelo y estaba el suero todo tirado, lleno de los vidrios, se los habían querido tragar. Yo dije, ya se van a morir. Dios mío, me hinqué, le dije, Dios, ayúdame, dame sabiduría que hacer. Y ellos todavía hacían con su boquita así como probando, ¿no? Hay los vidrios en la boca. Y en eso lo primero que hice fui al baño, los puse boca abajo, no hacia arriba, y con agua empecé suavecito a sacar de su lengüita todos los vidrios que tenían. Y empecé a orar y a orar y a pedirle a Dios. Miren, 3 cosas nuestros hijos necesitan: la guía. Es como el pastor, guiar a las ovejitas. Debemos de guiarlos hasta que ellos ya tengan una edad que sean más conscientes de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué peligros hay. Siempre ellos van a necesitar guianza. Yo recuerdo que en el kinder, cuando estaban los gemelos, una maestra nos dijo que necesitábamos tener una terapia todas las mamás y hacerla con nuestros hijos. Dijo, porque pues yo observando veo que los niños pues están muy solos. Empezó a decir, faltos de amor. Yo les he preguntado a cada uno, ¿alguna vez tu mamá te ha dicho te amo? Y ellos se quedaron así, ninguno le contestaba. Y dice, vamos a hacer una terapia. Cada uno va a traer un cuento y lo va a leer a los niños. Miren, tanto es el anhelo de un niño que los guíen, que yo recuerdo que me puse a orar, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál cuento les voy a poner? Y empecé a orar y a orar. Y Dios me puso el patito feo. Yo dije el patito feo, yo recuerdo de niña me hacía llorar el patito feo porque yo sufrí en mi infancia el rechazo de mis propios hermanos, de que yo era diferente, de que yo era la fea, de que yo era esto, yo era el otro, porque como yo era la consentida de mi familia, de mis papás, no me tocara nadie, porque desde que nací parecía de veras de vidrio, nadie me podía tocar porque todo me pasaba a mí, a nadie se enfermaba, solamente yo. Entonces, ellos no lo miraban de esa manera, sino que me tenían coraje. Y yo me sentí así, yo dije, Señor, analizando y vi a los niños y vi que ellos tenían falta de esto. Y fui, compré, de verdad compré esos huevitos de chocolate, compré, hice para hacer nidos, hice unos niditos y puse 3 huevitos de 40 y tantos niños que había, recuerdo, 30 y tantos. Y llevo mi canasta, llevo todo y me pongo así con una mascada en la cara como si fuera un patito, ¿no? Y todos se sorprendieron, todos los niños. Y empecé a platicarles del patito feo. Todos los niños lloraban y terminé con ellos. Mientras yo les daba sus huevitos, su nidito, les decía, nunca hagas de menos a alguien porque pienses que esté feo o porque pienses que no tiene las cualidades o porque pienses que lo taches de una manera que tus ojos no lo ven y que digas, él no es bueno, él no es hacer el famoso bullying. Miren, yo me di cuenta que ellos lloraron, todos los niños estaban llorando, que la maestra, cuando me miró, ya también estaba llorando y me dijo, usted tiene 10 de por vida a sus hijos conmigo. Este cuento, qué bonito el haberles dicho que sus papás les amaban, porque a través del cuento yo les empecé a meter, a guiarlos de que yo sabía que sus papás les amaban, pero ellos no lo podían expresar. Los empecé a guiar, a enseñarles. ¿Y saben qué? Créanmelo,
créanmelo, que fue tanto la noción que todas las mamás fueron conmigo, oye, que mi niña dice que le hiciste llorar por el patito feo y me dice que mamá, mami, te amo. Fíjense, al guiarlos de cómo amarlos, no eran mis hijos, pero ahí me di cuenta que los niños necesitaban guianza, necesitaban una dirección. ¿Qué es dirección? Es dirigirlos, es como el mapa. No sé si alguno de ustedes alguna vez vio con los hijos Dora la Exploradora, ¿no? Yo sí me senté a verlo muchas veces, era una muñequita con una maleta y decía, ahora a su changuito le decía, ahora vamos acá. Y se veía el mapa como caminaba ella supuestamente y llegaba. Ella dirigía, ¿no? Y ella iba. Y pasaban problemas, pasaban situaciones, pero era una dirección. Nuestros hijos necesitan dirección de nosotros. Lamentablemente, lamentablemente, a mí me ha tocado en vida vivirlo con mis hijos y con jóvenes o adolescentes ajenos a mí, que no son mis hijos y que tengo que darles una dirección. Un buen consejo, dirigirlos. Mira, estás dejando esto. En las despensas hay una persona que yo tengo ahí, un joven hermoso, un adolescente. Dejó los estudios porque su mamá, pues su papá preso y su mamá no podían el estarle dando para esa escuela. Y recuerdo que me dio tanto dolor y tuve que darle una dirección a ese niño. Su mamá se sorprendió y lo que le dije, mira, lo que yo hice es lo que te corresponde. ¿Por qué tiene que ser alguien ajeno a dirigir a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, cuando es uno que tiene que hacerlo? Y tuve que abrazar a este joven y le dije, tienes tanto potencial, hijo, que es una lástima que seas un barrendero, que seas de los que ganan, ¿qué? 50 pesos durante 8 horas, que cuando puedes ser jefe, cuando puedes tener tu propia empresa, hazlo. Y después de meses que la veo, me dijo, mi hijo tomó en serio tus palabras y está estudiando la prepa, ya la va a terminar. Ellos necesitan dirección. Los hijos necesitan. Y no necesariamente, yo te animo que si tú tienes a alguien, algún joven, algún adolescente, a mí me encanta darles consejos a los compañeros de mis hijos o sus amigas o amigos, porque los veo tan solos, pero tengo que ayudarles a guiar en la dirección. No debe de ser así. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Yo tuve 3 años a un adolescente y de verdad me dio tanta lástima que la familia no se podía hacer cargo y alguien ajeno tuvo que hacerlo. No sé qué ha pasado de su vida, pero una cosa sí te digo, que al menos yo quedé satisfecha, porque esos 3 años pude guiarla, pude darle una dirección y una corrección, aunque no era su mamá. Nuestros hijos necesitan la guianza, necesitan la dirección y necesitan la corrección paterna. Paterna, alguien de autoridad. Miren, lamentablemente hemos visto tantos casos que nos llaman, mi hijo, es que está haciendo esto, mi hijo, y de 10 años. Y me da tanto coraje que no sé cómo decirles, es, es tu problema, eres tú quien tienes que dirigirlos, ¿por qué tienes que meterlos a un orfanatorio? ¿Por qué tienes que meterlos a una casa hogar? ¿Por qué tiene que hacer alguien más lo que te corresponde? Eres tú quien tienes que asumir la responsabilidad. Eres tú quien tienes que darle corrección a tus hijos. No es nadie ajeno. Eres tú y nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. La corrección siempre es a toda hora. Hay un proverbio que dice, hijo, escucha el consejo de tu madre y vivirás de larga vida, vivirás en buen estado, tendrás algo bueno en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestros consejos, yo todos los días les doy consejos a mis hijos. Se ríen, de verdad se ríen y me dicen bien por ti.
y me río yo también. Pero yo les digo, es un consejo que te doy, tómalo. Nosotros nos debemos de dar cuenta, aceptar que la verdad de la naturaleza de nuestros hijos es pecaminosa, que nosotros no traemos nada bueno, nosotros no vamos a tener nada bueno, pero sí seguimos lo que necesitamos, les damos la guía, la dirección y la corrección paterna. Me he dado cuenta de muchos casos tan hermosos de abuelitas, de abuelos, que han dado una buena corrección a los nietos porque los padres están ausentes, porque drogadictos en la cárcel, y créanme lo que han sido hombres de bien. Qué maravilloso esos ejemplos de que los hijos necesitan, es una necesidad, es un hambre en su vida de una guianza, de una dirección y de una corrección. Necesitamos hacer esto todos los días en nuestros hijos. Y qué mejor, como les decíamos hace 8 días, que ellos se sientan a gusto, que ellos se sientan en su confort, en su hábitat, como a veces le digo a mi esposo, me siento en mi hábitat, en mi a gusto, que ellos se sientan plenamente felices, capaces de desarrollar todos los beneficios de su carácter para impulsarlos a que ellos crean, hagan, descubran cosas impresionantes que tienen guardadas y lamentablemente por una mala guianza, por una mala dirección y falta de corrección. Les animamos y como hasta el día de hoy la corrección, la guianza y la dirección nunca van a terminar, porque aún casados nosotros damos consejos. Mi mamá, aún casada, ella me da consejos, ella me guía y ella me da una corrección a pesar. ¿Y saben qué? Me ha funcionado. Aunque yo no lo quiera, me ha funcionado. Entonces, si en amigos queremos la guianza, la dirección y la corrección, hasta pedimos apoyo, hasta pedimos oración, hasta pedimos consejo. Imagínense ellos que no saben para dónde jalar. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida, que nuestros hijos crezcan a todo lo que da, con todo el potencial, que Dios los ha diseñado para que ellos desprendan con toda seguridad en la escuela, con los profesores, con los hijos, todo lo que Dios los ha dotado. Y esto es por doble vía, ¿no? Nosotros también, como padres, necesitamos guía, dirección y corrección paterna, pero esa guía, pues a veces, pues ya nuestros padres ya no están con nosotros o ellos no saben cómo hacerlo, porque muchos de nosotros, igual tus papás no conocen a Cristo y no te pueden dar una buena guianza o te están dando una guianza mala. Entonces tenemos que tomar nuestra guianza de la Biblia, pero también de los hermanos, también de la iglesia. Tenemos que tomar la dirección de Cristo y la dirección y los consejos también de quienes conocen a Cristo. Qué bendición si nuestros padres conocen a Cristo ya, porque nos pueden dar un consejo más acertado y siempre tenemos que revisar si el consejo que nos dan tiene sustento en la palabra de Dios o no, y tenemos que aceptar la corrección de Dios, porque Dios sigue corrigiendo a sus hijos y Dios nos corrige a nosotros de muchísimas maneras. Dios tiene muchísimos medios para corregirnos a los adultos, nosotros. Y yo les felicito, de verdad, qué bendición que estén acá, que estén presentes ahorita. Nosotros estamos enseñando esto no porque nosotros seamos perfectos o porque nosotros lo sepamos todo, no. Nosotros también necesitamos la guianza, la dirección y la corrección paterna. Yo les he dicho siempre en la cárcel, porque a veces quienes pues me ven que voy de una cárcel a otra y a otra y a otra, piensan que yo tengo alguna virtud y hay algunos muy bien intencionados, amados hermanos míos que están
que están en la cárcel, que me han dicho, hermano, yo lo admiro mucho porque pues usted o tú pues vienes a esta cárcel y vas a otra y das tu tiempo y todo. Y yo los oigo y les doy las gracias, pero siempre les aclaro esto, y es algo que les quiero aclarar a ustedes acá. Y que mi esposa y yo queremos aclararles a ustedes acá para que no piensen de nosotros más de lo que deben pensar o nos pongan en un lugar que no nos corresponde. Yo lo que les digo, mira, muchas gracias, aprecio mucho tu admiración hacia mí, pero quiero que sepas que el que yo venga a la cárcel y el que yo les enseñe la Biblia, más bien lo hago por Cristo y lo hago principalmente por mí. ¿Por qué? Porque yo sé que la única manera que yo me puedo mantener en el camino de Cristo, en que yo me puedo mantener en el camino de la santidad, es obedeciendo a Dios. Si yo dejara de venir a la cárcel, si yo dejara de obedecer a Cristo y de predicar la palabra de Dios, yo me desviaría inmediatamente y me iría al mundo y estaría igual o peor que antes. Entonces, gracias, pero la verdad es que hago esto por Jesucristo y lo hago principalmente por mí, para que yo no deshonre a Cristo. Entonces, les decimos también esto. Si nosotros estamos dando eh, curso y todos los demás cursos, no es porque seamos mejores que nadie, ni porque seamos mejores padres que otros, sino porque nosotros lo necesitamos. Aun cuando ya hemos aplicado esto en nuestros hijos desde que nacieron, vamos a descubrir cuando ya lleguemos ya de lleno a las etapas de corrección, descubrimos que se reinicia el ciclo cada ciertos años. O sea, todo lo que tú haces con el niño desde que nace hasta los 2 años, se borra y tienes que empezar otra vez de los 2 a los 4 años, y luego de los 4 a los 7, y luego de los 7 a los 10, y luego de los 10 a los 3, y luego, híjole, si es volver a empezar. Y cuando ya llegan a la adolescencia, tienes que reiniciar. Y cuando ya llegan a la adultez, ahorita ya tenemos pues a 2 hijos jóvenes. El mayor tiene 23, el que le sigue tiene 21. Nuestros gemelos están cumpliendo el día de hoy 18 años, 18 años. Ya alcanzaron la mayoría de edad y la forma de criarlos, de guiarlos, de dirigirlos, de corregirlos es diferente. Cambia en una etapa a otra. Llega un punto en que ya no funciona la vara y tienes que utilizar un tipo de vara diferente, un tipo de corrección diferente. Entonces nosotros como padres necesitamos también eso. Y quería aclararles esto, pues que nosotros, Blanquita y yo, necesitamos aprender esto, y por eso estamos dando estos cursos y seguiremos haciéndolo porque queremos seguir aprendiendo. De hecho, les revelo un secreto que pues no es un secreto para para todos. Yo espero que la mayoría de ustedes ya lo sepa, pero aprende más quien enseña que el que es enseñado. Entonces, quisiéramos animarles a que ustedes enseñen estos principios a otros padres, para que ustedes reafirmen lo que han recibido y lo aprendan al 100%, porque uno no aprende al 100% hasta que lo está enseñando a otros y poniendo en práctica en su propia vida. Entonces, es maravilloso esto, y de verdad, busquen a otros, propónganles, oye, mire, estoy tomando un curso, ¿qué te parece si lo empezamos a tomar juntos? Yo cada, eh, cada, cada pues clase que les doy, procuro pues subir allí las presentaciones en PDF, en PowerPoint, para que ustedes tengan los recursos para enseñar también a otros. Ahorita estamos convocando por el Facebook y por el WhatsApp a los que quieran involucrarse en un plan que tenemos a partir de marzo, de empezar a enseñar a,
a esposas y a internos la palabra de Dios vía telefónica, vía internet, desde la casa, involucrarnos en las vidas de otros, enseñándoles la palabra de Dios, porque el más afortunado y el más bendecido es quien enseña. Si quieres involucrarte, consulta el muro del Facebook de la fundación y ahí es donde pues vas a ver cómo te puedes involucrar en lo que se va a empezar a hacer desde marzo. Entonces, lo que Jesucristo dice a los niños nos ayuda a entender nuestra naturaleza humana desde niños. Este es el último punto y vamos a examinar algunos versículos bíblicos, porque si nos quedamos nada más con lo que hemos visto, pues los niños nacen en pecado, son inclinados hacia el mal, su naturaleza es pecaminosa, no son malos en sí, pero traemos una naturaleza. ¿Cómo se explica esto? Aquí viene el balance. En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es interesante que la palabra niño en el griego se utiliza de 4 maneras diferentes. Se utiliza una palabra distinta para el niño que está dentro del vientre. Se le llama niño porque es un ser humano a los ojos de Dios y de acuerdo a lo que la Biblia enseña, un ser humano que los médicos le llaman feto, ese feto para Dios es un niño. Claro, es una palabra diferente que se usa para un niño que está en el vientre, pero se habla del niño Jesús, se habla del niño Juan que estaba en el vientre de Elizabeth, que fue lleno con el Espíritu Santo desde el momento en que saludó María a su prima Elizabeth y fue lleno con el Espíritu Santo. Y Elizabeth le dijo, ¿qué es esto que se me concede a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjate, ya tenía personalidad, ya era alguien con una personalidad, con un llamado, ya con un destino, aún desde el vientre. Esa no es la palabra que se utiliza aquí. La segunda palabra para niño que se usa en la Biblia es para el niño recién nacido. En la primera de Pedro 2, ahí dice, deseen como niños recién nacidos y aclara recién nacidos porque se utiliza la palabra niño de pecho, niño que está siendo amamantado. La tercera palabra que se usa para niño en la Biblia es ya el niño que ya camina, el niño que ya, pues ya tiene unos 3, 4 años, que ya empieza a comer por sí mismo, que ya se empieza a valer por sí mismo en lo más elemental, pero que todavía es inocente, que todavía es puro, que todavía no es consciente del pecado. Sí se porta mal, sí hace travesuras, pero no es consciente de que hay maldad en eso, porque todavía sigue siendo un niño. Y de esos niños es de lo que vamos a ver ahorita que mi esposa explique. De ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todavía son inocentes, son puros. Y luego hay una cuarta palabra en griego para niño, que es el niño que ya es consciente de pecado. A veces se traduce como muchacho. O sea, que ya es consciente. Cuando un niño deja de ser niño y se vuelve consciente de la maldad y del pecado que hay en él y que lo rodea, bueno, eso varía. Yo he conocido niños de 6 años con una maldad, con una lujuria, con una malicia espantosa, que son bien conscientes de lo malo. Y he conocido jóvenes de 16, 17 años inocentes que todavía conservan esa pureza de un niño. Es maravilloso. Tarde o temprano, esa inocencia se pierde, no por algún evento dramático, no por una violación o por una corrupción. Llega el punto en que el niño se da cuenta que es pecador y se da cuenta que hay maldad en el mundo. Y entonces es cuando deja de ser niño y pasa a ser un muchacho,
o alguien que ya es consciente de pecado. Es interesante que la palabra niño que se utiliza aquí es para el tercer vocablo, el niño que todavía es inocente, que todavía es puro. Los niños tienen un entendimiento de las cosas de Dios increíbles, tienen una fe, pero sobrenaturalmente grande. Los niños lo creen todo. Por eso es que Satanás se ha confabulado para destruir la fe de los niños, porque un niño cree lo que se le dice. Y lo más grave es que cuando deja de ser niño inocente y se vuelve un niño que ya es consciente del pecado y de la maldad, entonces se siente defraudado, engañado, traicionado y su fe muchas veces es destruida. Esos mitos de Santa Claus, de los Reyes Magos y del coco y de tantas otras cosas los lastiman tanto porque los niños lo creen. Tú a un niño le dices, aquí en el patio de la casa hay un dragón morado con alas verdes, te lo va a creer, porque los niños creen todo, todo lo creen. Pero cuando se dan cuenta que no es cierto, entonces su fe se destruye. Y ese es un plan, mm, ahora sí que orquestado por Satanás para destruir la fe en los niños y cuando sean grandes, pues no crean, les cueste más creer. Por eso es que a los niños hay que hablarles siempre con la verdad y no decirles mentira y aprovechar que son niños para contarles las historias bíblicas, para contarles los milagros de Jesús. Cada milagro lo van a creer con todo el corazón. ¿Por qué? Porque son niños y lo creen. Y cuando crezcan, van a corroborar que ese Jesús del que tanto le hemos hablado, que ese Jesús que se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, ese Jesús que con plagas liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto y que abrió el mar, ese Jesús es real y es verdadero. Fíjense cómo aquí dice que la revelación empieza desde la niñez. Está hablando de los niños que todavía no han sido corrompidos o no han sido traicionados o no han sido lastimados en su fe. Luego dice Mateo 18:10, Jesús, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús nos está diciendo aquí, ten cuidado, porque los niños, y aquí dice a uno de estos pequeños, en el contexto está hablando de los niños y otra vez habla de los niños inocentes, usa la misma palabra que en Mateo 11:25. O sea, no los tengas en menos, no los menosprecies, no los hagas tropezar, porque hay un ángel que ve el rostro del Padre en los cielos continuamente. Entonces, debemos nosotros sí corregir a los hijos sabiendo que son los depositarios de la revelación de Dios y que hay un ángel que los cuida, que si nos pasamos de la raya, nosotros vamos a recibir la retribución por nuestra injusticia, que nuestros hijos son grandemente apreciados por Dios y que podemos aprender mucho de ellos. Yo he aprendido muchas cosas, yo he tenido que agregarle muchas cosas de revelación de la palabra de Dios a los cursos, por lo que he vivido con mis hijos cuando ellos estaban entre los 4 y los 10 años. Me han enseñado tantas cosas porque la revelación está allí. Entonces, cuando entendemos esto, valoramos a los niños y los vemos desde otra óptica. Mateo 18:1-4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esto es lo natural para un niño. Este versículo en este capítulo es lo más natural en
en los niños. Es lo que Jesucristo les está diciendo de los niños, que ayudamos a entender, que tenemos que ayudarles a entender nuestra naturaleza humana desde pequeños. Miren, esto es como debe de ser, pero lamentablemente no lo es. Me ha tocado ver niños con una amargura, con un odio, con un resentimiento por todo el daño que se les ha hecho y que se les ha evitado todo lo que hemos visto. Lamentablemente, como dice, como lo vimos ahorita, que hay niños que son niños de naturaleza que son muy inocentes, pero hay niños que son, que de verdad son más vivos que y más depravados y son niños. Bueno, lo mismo pasa con este versículo. Los niños por naturaleza se deben de dejar que ellos a su vez sean natural, que no haya resentimiento, que no haya odio, porque si aquí está hablando muy claro que son niños sanos, que son niños alegres, porque hacen ruido, porque gritan, porque se pelean entre ellos y miren, ese Jesús mismo lo dijo, si no se hacen como alguno de, como ellos, ¿no? Como ellos. ¿Qué es un niño? Miren, cuando están pequeños, por más que tú les hagas, ellos siempre perdonan. Y no nada más perdonan, olvidan, ¿no? Pero pasa el tiempo y cada vez se hace más y más y más resentimiento en sus corazones. Entonces, nosotros debemos de entender bien claro que la Biblia nos habla de que debemos dejar a los niños venir a Él. ¿Qué significa? No se los impidamos. ¿En dónde no se los impidamos? En lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, mi hijo, el mayor, se quería bautizar, él tenía 8 años y pues Alberto le dijo que no, porque él tenía que estar más consciente pues de pecado, ¿no? Porque a fin de cuentas un niño y él quería y aferrado quería y quería bautizarse. Entonces, pues la verdad, él estuvo orando, pero no así como que una plegaria, Señor, todos los días. Lo oramos, o sea, se oró, pero ahí, pero a Dios no se le olvidó, como dice aquí. Él va la siguiente semana y va a la penitenciaría y tuvo que usar a un hombre que interno, a un preso hermano en Cristo, y le dijo que Dios le había dicho que dejara venir los niños a él, que no se lo impidiera. Y ahí entendió y entendimos que era Dios quien quería que Aleph se bautizara a esa edad. Si me explico, Dios te va a mover, Dios te va a guiar como tú quieres, como Él quiere con tus hijos. No es un molde, escúchame bien, porque no todos debemos de hacer un molde, porque mis hijos se bautizaron de 8 años, ya todos se tienen que bautizar. No, no, Dios les va a dirigir y Dios va a hacer todo hablándoles a su vida cuando haya paz en sus corazones. Hay momentos que nos han dicho, ¿y los niños pueden tomar la cena? ¿No? Cuando empezamos hace un año atrás, empezamos a tomar la cena y los niños veían en los hogares lo que los papás estaban haciendo y ellos hasta llorando, algunos nos han comentado de que llorando querían hacer la cena. Bueno, hay amigos que tenemos que ellos, sus hijos lo toman, pero es conciencia. Ellos, pues lo toman, ok, yo en mi conciencia no lo haría, yo, pero pues bueno, cada quien tiene una relación personal con Cristo. A mí no me daría paz, a mí, Blanca, porque conozco a mis hijos y creo que ellos todavía no tuvieran en ese tiempo el conocimiento, pero a lo mejor a ti te da paz. Eso es lo que significa, que dejemos ir a los niños a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. No se los impidamos, que si ellos quieren hacer algo, animarlos, no tomar en poco
sus ideas, no tomar en poco lo que ellos tienen planeado, porque para ellos en su mente pequeña es lo más importante que puede haber. No hay otra cosa más importante, para nosotros es algo insignificante, pero para ellos no. Cuando estamos en la reunión, que ellos estaban pequeños, ellos estaban aquí y hacían mucho relajo. Se reían entre ellos y jajaja y jijiji. Y de repente, ¿verdad? Como siempre tenemos errores, pues Alberto habló con ellos y les dijo, quiero que se comporten, ¿no? Sentaditos, sentaditos. Y veía yo que a los otros niños no les decía nada, pero a mis hijos los tenía así, comportaditos, ¿no? Y sí, me saqué de onda, ¿no? Pero bueno, lo dejé que pasara y fue cuando hablé y yo comenté, oye, esto es lo que significa, o sea, dejar que los niños, a mí, miren, les voy a decir algo. Cuando yo teníamos los congresos nacionales y teníamos que ir a muchos lados, miren, muchos años fui. Y con niños, 4 niños, pues la verdad nunca oía nada, nada. Y ya me había cansado, porque en la última conferencia recuerdo que alguien había comentado que los niños no hicieran ruido, ¿no? Que porque interrumpían a los otros. Yo dije, ¿qué hago aquí? La verdad, ¿qué hago aquí? Yo no puedo dejar a mis hijos con Juan de las Pitas, yo ni los conozco, yo no. Para eso voy, quiero estar segura con mis hijos en mi casa. Regresando del viaje, recuerdo que le dije a Alberto, esta es la última vez que yo voy contigo. ¿Pero por qué? Porque es muy fácil para los hombres sentarse, tomar la silla y anotar y estar. Y nosotras como mamás estar con los niños lidiando, le dije, para mí esto no es vida. Prefiero estar en mi casa y que hagan lo que quieran, que griten, están en su casa, sus anchas. Porque el que no griten, híjole, se siente re feo y bajen la voz y córranle. No, ellos eran alegres. Los niños cuando Cristo llegaron, ¿por qué creen que se irritaron los discípulos? Porque, ay, no querían ruido. Eso es lo que significa que nosotros hagamos, dejémosles, dejémosle que ellos hagan ruido, no importa. Entonces no recibamos gente. Y dejé de ir como 3, 4 años. Después me empezaron a llamar, oye, ¿por qué no has ido? ¿Por qué esto? Y yo sí se los dije, ¿para qué voy? Mi esposo no me ayuda. ¿Por qué? Porque él está en las conferencias. No me ayuda. Y segundas, yo sí me canso ya demasiado, ya demasiados años, y para estar afuera, pues mejor estoy en mi casa y escucho perfectamente bien acá, ¿no? Entonces, no cometamos esos errores, porque miren, de verdad, a veces nos hacemos más rucos, nos hacemos más grandes y de verdad vienen los nietos, vienen nuestras amistades, de los hijos de nuestras amistades, y de verdad ahí date cuenta, de verdad, si te has olvidado de lo que nosotros vivimos cuando nuestros hijos estaban pequeños, ten mucho cuidado. Si te irrita, ten mucho cuidado, porque entonces estamos de verdad olvidando todo lo que vivimos y empezamos a criticar. Ay, que mira qué niño, mira esto, mira el otro. Y a mí me molesta mucho eso. Al menos de mi parte, yo con las personas que estoy cercanos y ellos o ellas, mis amigas, lo saben, déjalo que llore. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué? Déjalo, es una manera de expresar que te necesita. Dile que estás con él y punto, o con ella. Entonces, yo dejé de ir por eso. Y de verdad es una lástima que a veces dejamos de ir a lugares que nos sentimos contentos, que queremos salir por los hijos. Qué lástima, de verdad, qué lástima de evitarlo y yo lo evité. Y cuando viene aquí conmigo esto, sí me molesté. Y tuve que hablar yo con Alberto y le dije, bueno, yo veo que los otros niños hacen y tus hijos ya no quieren nada con Dios. O los dejamos o no los dejamos, o me subo yo también con ellos, porque pues estamos en casa y cometemos errores. Como lo dijo Alberto, cometemos
todos errores. Y esto que hemos vivido, créanmelo, que muchas cosas nos lamentamos el día de hoy, de muchas cosas que a lo mejor no lo hicimos bien o tal vez no nos funcionaron como quisiéramos porque algunos nos dijeron de esta manera o de otra. Cometimos muchos errores, muchísimos, que me lamento al día de hoy, pero trato de solucionarlos para en este tiempo, con ellos, en su juventud. Entonces, si Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, significa déjalos. Porque al estar con nosotros en la predicación, en las reuniones, a mí me encanta verlos reír cuando estamos en la reunión. A mí me encanta, ¿por qué? Porque me reflejo en ellos cuando yo era joven. Cuando yo era joven, yo era así, pero tenía toda mi atención en lo que estaba diciendo el predicador. A mí me encantaba y disfrutaba y lo que más me ha gustado y siempre la gente me ha conocido es, o sea, estar feliz, contenta. Y siempre mi carácter ha sido así, alegre, muy, muy alegre. Entonces, necesitamos recordar, si a ti te está pasando esto, recuerda tantito atrás. Lo que tú viviste y lo que hiciste sentir mal a muchas personas, no lo hagas en las demás. Son amistades, son amigos que tienen niños y que debemos de llevarlo a cabo. Como Jesús dijo, dejémoslos a ellos. Al fin y al cabo, los niños por naturaleza reflejan que están sanos. Mi papá médico decía, déjalos porque ellos están reflejando que están sanos. Están enfermos en cama y ahí sí estamos llorando, queremos que hagan relajo, queremos esto. Bueno, dejemos que los niños vengan a Jesús. Si estás predicando y el niño está, si te irritas, ten mucho cuidado. Acuérdate que tú le hacías eso a tu mamá. Hagámoslo. Si te irritas, analiza las cosas, que nunca se te olvide. Cuando ya seas abuelo, cuando ya seas abuela, no se te olvide. Los nietos, a mí me encantaron mis suegros y me fascinaron y cómo de verdad le doy gracias a Dios por los suegros que Dios me ha dado. Porque ellos tan hermosos, mis hijos llegaban y tiraban cosas y no decían ni nada más se reían y les festejaban y un logro en lugar de enojarse. Pero el próximo año, ¿saben qué hacían? Ya no había cosas. Ahí todo estaba vacío, ¿no? Todo, a un grado que mi hijo una vez fuimos y rápido salió para entrar a la casa de su abuelito y cuando llega se queda así como diciendo no hay nada en la casa, ¿no? Para tirar. Debemos de ser de esa manera, ¿ok? Debemos dejar que nuestros hijos sean como ellos son. Es muy diferente encauzarlos, es muy diferente el estarlos encauzando, disciplinando. Dejémoslos, ¿ok? Porque Él quiere, Jesús quiere que nosotros seamos como ellos, porque así de ellos es el reino de los cielos. Tan alta estima los tiene Cristo que de ellos se lo merecen el reino de los cielos. Que Dios me los bendiga. Y sí, también Jesús dice en Mateo 19, del 13 al 15, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Una de las cosas que me sorprendió mucho, y ya se los he dicho en ocasiones anteriores, pero no deja de impresionarme, es que más de la mitad de los que asisten a las reuniones de iglesia dentro de las cárceles, la mitad o más de la mitad posiblemente vienen de hogares cristianos. Nacieron en hogares en donde iban a la escuela dominical todos los domingos, tenían culto entre semana, nacieron en el ambiente evangélico cristiano, yendo a campamentos de verano, etcétera. Y entre los 14 y los 16 años se fueron de casa, se volvieron delincuentes, se descarriaron. Y yo siempre tuve eso. Bueno, yo voy a tener hijos que van a nacer en la misma cultura, en la cultura evangélica, en la cultura cristiana, en la cultura, pues, de ir, de, pues, tener, o sea, reuniones todos los domingos. Entonces,
yo empecé a hablar con ellos. Qué es lo que había pasado? ¿Por qué es que se habían apartado de Dios? Y entre muchas otras cosas hubo algo que coincidió de casi todos. Uno fue la doble vida de los padres, que eran unos en la iglesia y otros en la casa. Pero lo otro que me constriñó mucho es que se sentían rechazados por Dios, porque en la iglesia siempre decían, niños, cállense, saquen esos niños. Y cuando empezaba la reunión donde estaban los grandes, a ellos los mandaban a otro lado, a la escuelita para niños. Uno cree que está haciendo bien, pero si usted estudia historia, eso surgió a finales del siglo XIX. Fue D.L. Moody y fueron otros los que propusieron eso durante 1800 años. Los niños siempre estuvieron en las reuniones del evangelio, en las reuniones de iglesia, nunca se habían separado. Un fenómeno pasó cuando separaron a los niños. El cristianismo empezó a decrecer en números en las siguientes generaciones, porque los niños se apartaban de Dios porque sentían el rechazo de Dios. Entonces, claramente dice aquí Cristo, deja a los niños venir a mí, no se lo impidas. Nosotros decidimos hacer esto porque cuando empezamos iglesia en casa y de pronto pues ya habían 7, 8 niños, yo cometí ese error pues que mi esposa dice, tratar de oprimir a mis hijos para que estuvieran calladitos y sentaditos así como grandes, ir en contra de su naturaleza. Ya me arrepentí, hicimos cambios, gracias a Dios, entendí, cometimos el error de ponerlos aparte y un domingo yo me hacía cargo, otro domingo se hacía otro y nos íbamos para un cuarto y allí entreteníamos con una película, una clasecita, pero tampoco es la solución esa. Entonces oramos y vimos un video pues de unos gringos que empezaron iglesias en casas y cómo hacen ellos con los niños, y ellos dejan a los niños estar ahí, a los niños de 2, 3, 5, 6 años, y los dejan que jueguen y que naturalmente hagan el ruido que hacen. Y miren, lo empezamos a hacer así y estabas predicando y estaba el ruido de los niños y me mostró Dios que así eran las reuniones de Jesús. En las sinagogas no permitían a los niños entrar. Habían clases especiales para los niños en las sinagogas, pero a la hora de la reunión especial no los dejaban entrar. Sin embargo, Jesús, como eran pues judíos, los apóstoles no querían dejar que los niños estuviesen ahí. Jesús les dijo, déjenlos, déjenlos. Dice que les ponía las manos, los bendecía, los dejaba estar mientras él hablaba y los niños por naturaleza hacen ruido. Pero óigame, los niños aprenden 10 veces más lo que ven y lo que sienten que lo que oyen. Entonces, si tú apartas a los niños, les estás dando un mensaje, me estorbas, Dios no te quiere aquí, no eres aceptado aquí. Los dejas y mira, si confías en Dios, Dios toma control y hacen menos ruido. Si hay unos niños que de plano tenemos que hacerle una seña a su papá para que vaya y lo cargue, o ya cuando está haciendo un acto de rebeldía abierto, pero por lo general es mucho más benéfico tener a los niños en la reunión junto con nosotros, aun cuando hacen ruido. Por supuesto que lo hacen, pero Dios toma control y ellos también ven qué tan pacientes, qué tan tolerantes, qué tanto dominio propio tenemos y nos debe dar gusto eso. Y pues por último, Mateo 21 del 15 al 16. Bueno, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mire,
Lamentablemente, y como nos ahorita estábamos platicando, hemos cometido muchos errores. Y a veces, aquí dice y menciona sacerdotes y escribas. En ese tiempo que eran los sacerdotes, ¿qué representaban? Eran los que ponían reglas, eran los que ponían cargas que ni siquiera ellos hacían, ¿no? A veces nosotros queremos poner cargas en nuestros hijos cuando nosotros ni siquiera las llevamos. Compórtate, ¿no? Y nosotros no nos comportamos. Y lamentablemente nosotros hacemos mucho daño más a nuestros hijos que los que de verdad, que los que están a nuestro alrededor. Por eso es que mismo Jesús dijo, ustedes no se han dado cuenta que los que maman perfeccionaste la alabanza, o sea, de los niños, de los bebés, que ni siquiera tienen conocimiento todavía de que viven, que nada más toman lechita y que son egoístas, porque lo más egoísta es un bebé que existe en la tierra. Nos damos cuenta porque nada más lloran cuando comen o sea, quieren comer, o sea, es egoísmo. Ellos no se fijan si estás cansado o no estás cansado, estás cansada, no. Hasta ese grado les tuvo que decir, perfeccionaste la alabanza. Si nosotros nos damos cuenta, perfeccionar la alabanza es que el corazón del niño crezca verdaderamente con los principios de Dios, con el que ellos no tengan cierto resentimiento y no haya nada impedimento que cuando ellos quieran levantar sus manos, verdaderamente digan, yo levanto mis manos para con Dios, porque de ahí él perfeccionó la alabanza, no del coro de la iglesia interdenominacional, no del coro de Maranata, no del coro, no, dice de lo egoísta, porque un bebé es egoísta, un bebé es de verdad, no le importa nada, y los niños son así. Los niños son así. Entonces, si él está dando prioridad y de ahí perfeccionó la alabanza, bueno, nosotros no debemos de ser y de traer cargas a nuestros hijos y de hacer cargas en nuestros hijos. Yo recuerdo, y la verdad, pues sí, me da mucha risa, y yo termino con esto, es de que a mí me encantó mucho esa película de Milagro, de un doctor que opera cerebros. Manos milagrosas. Manos milagrosas, ¿no? Y vi su historia, qué hermosa, yo lloré, de verdad lloré, porque era un niño que desde chiquito su mamá le enseñó y lectura tras lectura y libros tras libros, ¿no? Y de eso salió un hombre que de verdad hasta ahorita es mundialmente, es el mejor para operar cerebros en gemelos cuando nacen pegadas las cabezas. Y de verdad, de todo el mundo se pelean porque sus hijos se operen con él. Y hizo una fundación para para los jóvenes que quieren ser neurólogos en Estados Unidos y les ayuda al 100% a que logren esa meta, porque él ahí dice que él no tenía padre, él sufrió demasiado cuando era niño y en eso pues tanto fue mi emoción, ¿verdad? Que yo llego con mis hijos y les digo, nuevas reglas, niños, estaban chiquitos y me dicen que diario me van a leer un libro, ¿no? Y se empezaron a reír, mamá, por favor, si a él le funcionó, no hagas con nosotros esto, por el amor de Dios. A veces somos personas que hacemos reglas que pensamos que porque yo me fue bien, yo quiero que ellos les vaya así. Agárrate, porque a lo mejor tus hijos no estudian, pero Dios los usa tremendamente, ¿eh? Agárrate, porque a lo mejor no va a ser el médico que tú quieres y va a ser el mejor zapatero que pueda existir en la zona y en toda la localidad. Eso lo recuerdo muy bien de mi papá. No cometas errores, no hagas reglas, como aquí dice que los principales sacerdotes y los escribas, o sea, hacer reglas. Mi hijo va a ser un médico, mi hijo va a llegar a las naciones, mi hijo con todos los idiomas, ¿no? Y hacemos metas y queremos y que ellos logren. Disculpa,
pero no hagas de él algo que no está hecho para el molde. Mi papá siempre nos decía, miren hijas, si ustedes quieren ser, y le decía a mi hermano, si ustedes quieren ser zapatero, no importa, pero sé el mejor zapatero de toda tu zona. Que la gente se pelee. Si tú quieres ser barrendero, no importa, nos decía, pero sé el mejor barrendero. Aquí el propósito es, ¿qué es lo que Dios quiere para mis hijos? ¿Qué es lo que quiere? Yo algo que me atreví y que crecí de esta manera, no con reglas en los estudios, porque es donde más lo hacemos, ¿no? Queremos niños modelos que saquen 10. Yo les dije hace 3 semanas, mis hijos no eran de 10. La verdad, me sacaban, hasta me reprobaron una o 2 materias en el transcurso de su vida, y yo decía, bueno, yo decía uno que me saliera como Beto, ¿no? Y ahora tuve que entender que para mí era eso, para mí era mi orgullo, como una regla, que sacaran 10, fueran los mejores en leer, y que cuando yo llegara, la maestra dijera, ¡guau! El niño que saca diploma. Nunca me sacaron diplomas en en la primaria. En la secundaria, los gemelitos solamente me sacaron un diploma y fue Abraham. De verdad, yo me sentía como pavo real porque ahí había sacado 9 puntos no sé qué, ya ni me acuerdo. Y eso era lo que yo quería, porque yo estaba haciendo reglas para mis hijos. Y qué tan importante es que no las hagamos. Entendí y los disfruté y los amé. Si ellos no querían eso, yo les impulsé, yo los guié, yo los dirigí a todas las carreras. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les gustaría en la vida? No importa, yo los voy a apoyar. No importa lo que ustedes quieran. A mí me hubiera encantado y siempre decía, un médico, un abogado, ¿no? Me hubiera encantado un contador, no, un ingeniero y un piloto. ¿Por qué? Para mis viajes, ¿no? Yo decía, que me pague mis viajes y de agrapa, ¿no? El arquitecto para que cuando esté viejita me haga mi casa como yo quisiera, ¿no? El abogado por si tengo algo ilegal, pues él ahí está. Y el médico para mis males, ¿no? Yo ya había hecho de mis hijos una norma, ya había hecho, ¿no? Como cuando llegaron los sacerdotes y los escribas, ¿no? Viendo las maravillas. Y los muchachos clamaban en el templo diciendo, sana al hijo de David. O sea, era en su corazón que ellos le servían. Y ellos fastidiados, enojados. A veces muchos papás cometen esos errores. Tengamos mucho cuidado. Dejemos que Dios obre. Que si tú quieres que tu hijo sea en idiomas, que si tu hijo quieres que sea en francés, que si tu hijo se va a ir dando. Dios lo va a poner, no lo forces porque eso es lo que tú quieres. Porque mi amigo o mi amiga, su hijo, ese fue o porque yo fui y yo saqué. No lo hagas. Aquí está bien claro en este versículo en Mateo 21, 15, 16. No cometas ese error. Porque Jesús de estos habla de los niños que maman. ¿Qué significa? Porque si vamos atrás, dice de los jóvenes, de los muchachos, cuando ya son grandes, ellos van a alabar a Dios. Yo quería y quiero que alguno de mis hijos sea así como Marcelo, el de las Biblias, ¿no? Que va a Afganistán y mete Biblias. Yo anhelo eso, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Eso es lo que significa. ¿Nunca leímos que de nuestros hijos y de los pequeños, Él ha perfeccionado la alabanza? Él va a perfeccionar la obra de Dios en tu vida, en la vida de tus hijos. Yo los he dejado ser. Abraham me ha dicho, mamá, es que no puedo, esto no es un reto. Y yo le digo, si tú quieres realmente, tú vas a poder. No importa cuánto tengas que sufrir, pero si tú lo amas y esto es por lo cual has nacido y Dios quiere ahí perfeccionar su alabanza, perfeccionar su corazón en ti, lo vas a lograr. Yo solamente oro por ellos. Guíalos, guíalos, Señor. Y es lo que debemos de hacer. No importa, yo no quería estas carreras que ellos tomaron.
pero es Dios quien está perfeccionando la alabanza en sus corazones, para que ellos un día clamen, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere Jesucristo. Yo hubiera querido predicadores, yo hubiera querido misioneros, pero no lo sé qué es lo que vaya a pasar a futuro. Lo que sí sé es que Dios está perfeccionando su alabanza en cada uno de mis hijos. No cometamos ese error, no lo cometamos. Que si tú no lograste nada, bueno, ellos lo van a lograr, no porque tú así lo quieras o porque tú lo planeaste como yo lo había planeado. Ninguno le gustó ser en medicina, ninguno. Y me hubiera encantado un médico, como mi papá. Nadie le gustó. Pues bueno, gloria a Dios, la alabanza se perfeccionará en cada uno de ellos. Perfeccionar significa es un proceso todos los días, hasta el día que Cristo venga por nosotros o nos muramos y estemos con Él. En ese momento es perfeccionada totalmente la alabanza. La alabanza es nuestro corazón, alabarle, nuestro corazón de leer, de orar, de meditar, de memorizar, de ayunar, todo lo que viene y proviene para beneficio de nuestro Señor Jesucristo, para alabarle. Eso es lo que Él quiere para nuestros hijos. Que Dios los bendiga. Es increíble cómo aprendemos los unos de los otros. Yo nunca había visto ese enfoque en este texto y de allí la importancia, ¿no? De escucharnos los unos a los otros. Bueno, nuestros amados Gerardo y Yevir no pudieron estar hoy porque tuvieron que realizar un trámite ante las autoridades desde muy temprano y pues ya no les dio tiempo entrar. Pero a mí me encanta escuchar a Blanqui. Yo les he dicho, ella es mi predicadora favorita. Y cuando lo digo, algunos dicen, ay, lo está diciendo como un halago, ¿no? Pero no, ya cuando la oyen me dicen, oye, sí es cierto, no, mis respetos. No, no No, es cierto. yo aprendí, yo nunca había visto este texto desde ese punto de vista, pero efectivamente, así es. Desde chiquitos les empezamos a decir a nuestros hijos, tú estudia lo que a ti te guste, busca lo que te gusta y eso estúdialo. Y desde los 6, 7 años, nuestro hijo mayor nos dijo, a mí me gustan los videojuegos. Y los videojuegos, y yo dentro de mí decía, pues eso, pues uno no vive de eso, pues como de estar, pues, juegue y juegue, y hay una carrera de eso, y estudió eso, y su trabajo es eso, jugar todos los días, porque eso es lo que le gusta, ¿no? Entonces, el otro, pues, o se resultó con que quiere ser militar y quiere pues estar entre los militares y ya consultando con las armas, ¿no? Entonces ya pues consultando con amigos militares me dijeron, mira, que estudie una carrera y luego que entre para que se ahorre pues todo un proceso innecesario que ellos reconocen que no debe ser así. Y él está estudiando 2 carreras porque es el requisito que le piden para poder trabajar en el ejército israelí, porque él se quiere ir para Israel y trabajar allá con el ejército israelí y su meta es aprender allá para luego traer acá y poder beneficiar a México, no para hacer más armas, sino para a través de las armas poder hacer, su meta de él es poder hacer algo que inmovilice a los malos, pero que no los mate, que no los lastime. Es un sueño que él tiene. Luego el que sigue, pues él le gusta la física y quiere estudiar física nuclear. Y el último quiere ser director de cine. Y pues yo digo, bueno, pues ninguna de esas cosas pensamos jamás, pero pues bueno, es Dios y tenemos que apoyarlos en todo. Un último comentario, aquí nos quedan 6 minutos. Aquí utiliza 3 palabras diferentes para niños. Dice, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos. Allí utiliza la palabra niños de los jóvenes o de los niños que ya no son inocentes, que ya tienen conciencia. Luego dice de la boca de los niños, habla de los niños inocentes, de los que ya caminan, pero que todavía no son conscientes del pecado. Y luego habla de los niños de pecho, de los niños que todavía no caminan, ¿no? Y Dios
me mostró en una reunión cuando nos podíamos reunir aquí en casa y venían muchos niños. Emanuel y Erika pues trajeron a sus hijos y a los hijos de su hermano, eran como 8 niños más mis hijos y los hijos de otros. Habían aquí como unos 20 niños y éramos como unos 7, 8 adultos, nada más. Y los niños hablan solos, hablan con sus muñecos, balbucean, y eran niños entre los 4 y los 7, 8 años, y se oía así como bueno, como pues voces, ¿no? Voces y ruido de los niños mientras yo estaba dando la enseñanza, pero pude percibir la esencia de este versículo. Dice, perfeccionaste la alabanza, porque Dios me reveló que esos niños se sentían seguros y que estaban llenos de gozo al saber que sus papás estaban escuchando la palabra de Dios. Tal vez no entendían la doctrina o las revelaciones que yo estaba supuestamente dando, pero estaban entendiendo mucho más allá de lo que yo les pudiera enseñar, porque Dios dice desde el Antiguo Testamento, y lo confirma Jesús, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, una alabanza perfecta no es aquella que se toca con instrumentos impresionantes y wow, todo acá. No, es la de esos niños que hacen ruido mientras estamos en la reunión, pero que ese ruido que hacen no es de rebeldía, no es para llamar nuestra atención, es porque están contentos, porque el Espíritu Santo, mientras está obrando en nosotros, que oímos la palabra y que la entendemos, obra en los espíritus de ellos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y toca a todos, aunque no lo entiendan. Entonces, concluyo en, en 2 minutos. Aplicación práctica, la naturaleza humana y la familia. Nacemos en pecado, no con pecados. Nadie nace robando. Pero ¿qué significa eso de que nacemos en pecado, no con pecados? Bueno, pecado es la inclinación natural a hacer lo malo. Pecados son actos de desobediencia. Pecar no nos hace pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, nacemos en pecado, pero no cometiendo pecados. En el momento en que cometemos un acto de pecado, nos volvemos pecadores. Por eso es que de los niños es el reino de los cielos, porque aun cuando nacieron en pecado, no son pecadores porque no son conscientes de sus actos de desobediencia. Cuando son conscientes y lo hacen sabiendo que no lo deben hacer, entonces ya adquirieron conciencia y eso nos constituye pecadores. Entonces, pecar no nos hace pecadores, pecamos porque somos pecadores. Saber esto nos ayuda a entender y ejercitar, tanto padres como hijos, que ambos necesitamos ser guiados, dirigidos y corregidos. Y de acuerdo al ejemplo de Jesús, ¿qué quieres ver en tus hijos? Es lo que tú quieres hacer. ¿Quieres que tus hijos sean estudiosos? Ponte a estudiar la Biblia tú. ¿Quieres que tus hijos hagan las tareas de su escuela? Ponte a hacer las tareas de los estudios bíblicos o ponte tareas tú. ¿Quieres que tus hijos sean educados? Sé educados. ¿Quieres que tus hijos no griten? Tú no grites. ¿Quieres que tus hijos sean sobrios, sean moderados? Sé sobrio, sé moderado. ¿Quieres que tus hijos no mientan? No mientas tú. Empieza tú. ¿Quieres que tus hijos oren? Ora tú. ¿Quieres que tus hijos lean la Biblia? Lee la Biblia tú. ¿Quieres que tus hijos ayunen? Ayuna tú. ¿Quieres que tus hijos sean espirituales, que estén entregados a Cristo? Sé espiritual, entrégate a Cristo. No importa si tus hijos tienen 40 años, ellos van a ver la diferencia, ellos van a ver el cambio en ti. Lo he visto a través de décadas, como hombres de 50, 60 años entienden esto, se consagran a Cristo y uno por uno, por uno, por uno, los hijos cuando los oyen hablar por teléfono o los visitan en la cárcel, ven la transformación y empiezan a cambiar, porque algo que anhelan los hijos es eso,
que los padres sean quienes los guíen, que los padres sean su apoyo temporalmente en lo que Jesucristo llega a ser su apoyo, invirtiéndolo. No todos tenemos padres que sean pues modelos. Nuestro modelo tiene que ser entonces Cristo y tenemos que buscar modelos terrenales de siervos de Dios de quienes podamos aprender. Yo siempre procuré pegármele a hombres que yo veía que eran sabios y que tenían sus hogares en orden, y me les pegué. Yo lo he dicho, yo a Jaime me le pegué como garrapata porque dije, yo necesito aprender de este hombre. Y de ese modo al nosotros poner el ejemplo, al nosotros ser el ejemplo, y aunado a nuestras oraciones y nuestros ayunos y nuestras rodillas allí clamando, vamos a hacer una diferencia en nuestros hijos y en la siguiente generación. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has puesto al mando y al gobierno de nuestros hijos. Pero no es un mando y un gobierno como el mundo lo percibe. No es que mandamos y se hace lo que nosotros decimos y nuestros hijos se callan y tienen que estar así porque lo decimos nosotros. No. Padres e hijos, tenemos que ponernos bajo tu autoridad. Quien debe mandar en la casa eres tú, Jesús. Y nosotros como padres somos los primeros en que debemos aceptar la guianza, la dirección y la corrección. Nosotros debemos poner el ejemplo para entonces tener la autoridad de ejercitarla. Padre, que podamos ser el ejemplo a nuestros hijos y que ejercitando nosotros eso, recibiendo guía, y que ellos vean que somos guiados por ti, recibiendo dirección y consejo, y que ellos vean que recibimos la dirección y el consejo de ti y de otros, y aceptando tu disciplina y viendo que nosotros nos sometemos a tu disciplina. Entonces, cuando nosotros los guiemos, los dirijamos y los corrijamos, tengamos esa autoridad respaldada por tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.